Manual del test de la familia multigeneracional. Un test grupal de orientación a la familia guidance. Un test sobre los derechos humanos en la vida cotidiana. Lic. Vasconcelo Juan Carlos. Introducción. El presente manual de aplicación del test de la familia, como test de orientación a la familia o guidance familiar, se funda en el cruce de interciencia entre la psicología social pichoniana y los derechos humanos. Es decir, los derechos de las personas, los derechos familiares, los derechos del niño, del discapacitado, de la mujer, los derechos de géneros, los derechos de la tercera tanto como otros derechos como el del enfermo mental. Trata de la detección de problemáticas y violaciones a los derechos humanos en diversos ámbitos. Es por ello que el presente instrumento de evaluación y orientación a la familia se funda en el texto Psicología Social de los Derechos Humanos, donde estudiamos en forma exhaustiva todo lo inherente al maltrato infantil, el abuso sexual, el maltrato y exclusión de la tercera edad, la violencia hacia la mujer, los derechos de géneros, el derecho de los discapacitados, del psicótico, etc., buscando revertir paradigmas negativas que terminan violando el derecho a la salud mental. Es un instrumento de la salud mental, su promoción. Aplicación. Primer momento de diagnóstico grupal para conocer al grupo y sus integrantes, tipos familias, los hijos, etc., que puede oscilar entre 20 y 30 minutos. Es el momento de la mayéutica de preguntas, para conocer a fondo a los integrantes, las problemáticas de las familias a los fines de la guidancia u orientación hacia soluciones positivas. Aplicación individual. En los casos de aplicación individual, se eligen las tarjetas de acuerdo a lo que surja de la entrevista, donde ya tenemos ideas sobre la demanda del sujeto, sus problemáticas y elegimos las tarjetas proyectivas que remitan a asociaciones significativas sobre los mismos. Recordatorio. Es un test grupal e individual y a medida que procesamos las tarjetas en rueda grupal y con el individuo, podemos derivar hacia dinámica de parejas, el dispositivo multipareja, la escuela para parejas, que organizamos conjuntamente. Segundo momento. Aplicación del test. Consigna. Ahora les voy a presentar unas tarjetas sobre diversos temas familiares para que elijas las que les interese tratar en la dinámica grupal. Luego, pasamos a conversar sobre cada una. Pueden proponer otros temas si lo considera importante. En el caso de aplicación individual, elegimos las tarjetas según hipótesis sobre sus problemáticas, deducida de la entrevista y le decimos, de acuerdo a lo que tratamos en la entrevista, tengo unas tarjetas que te voy a mostrar para que elijas cuáles tratar hoy para que hablemos de los temas y vinculemos cada tema con uno mismo. Cantidad de aplicación, podemos mostrar y comentar todas las tarjetas y que el grupo elija los más importantes para tratar. Sabemos que tal elección remite a motivaciones profundas y tocan temas inherentes a las problemáticas que aquejan a los integrantes del grupo. Realizamos una aplicación general al grupo y si es una familia, a todos. Es decir, una aplicación y si hiciere falta en otros encuentros, volvemos a presentar las tarjetas y los temas para que el grupo elija cuáles se va a tratar. Acto seguido, les mostramos las tarjetas de a una y explicamos el significado del primero. Por ejemplo, la tarjeta sobre maltrato infantil, lo que significa, en términos simples, entendible para el sujeto. Luego, orientamos el tema y su significación hacia el grupo, para ver cómo relacionan el tema consigo mismo y comenzar el debate y elaboración. Acá, la consigna puede ser, bueno, les expliqué el tema en forma sintética, lo que significa y ahora pasamos a opinar y compartir entre todos. En el libro Psicología Social de los DDHH más los 30 pasos sobre orientación a parejas y familias, encontramos explicaciones que nos orientan hacia la orientación en cada caso. Tercer momento, es el momento en que ya escuchamos, comprendemos muchas cosas de la vida de cada sujeto y su familia y pasamos a la orientación en el sentido de la devolución. Al mismo tiempo buscamos despotenciar la herencia psicológica y operamos el viraje desde todos los moldes impuestos hacia otro elegido, más libres de imposiciones y problemas. Es el momento del asesoramiento y empoderamiento de niños, jóvenes, la mujer, la tercera y cuarta edad, el discapacitado y su defensor, entre otros. Tanto las tarjetas como la explicación del profesional, van redefiniendo la visión sobre cada tema y se opera el cambio al vincular el contenido de las tarjetas consigo mismo. Es decir, la mirada se amplía y se reencuadra las ideas que cada sujeto tenía sobre el tema. El mecanismo de proyección en las tarjetas. Es un texto proyectivo gráfico donde el sujeto proyecta sus problemáticas familiares sobre las figuras. Es una localización de sus temores, miedos, temas, problemas, etc., sobre la escena de la lámina. Las tarjetas despiertan contenidos ocultos, hasta secretos de familias, los males de archivos y allí aprovechamos para conocer más a fondo al sujeto y sus problemáticas. El mecanismo de proyección es inconsciente y debemos considerar a las láminas como la pantalla proyectiva de fantasías, temores, angustias, miedos, amenazas, conflictos, secretos como abusos sexuales, entre otros. Neutralidad valorativa. No se trata de que proyectemos sobre el caso del sujeto nuestros valores, lo que creemos debe suceder, ni orientar según nuestro estilo de vida, valores, o ideales sino a partir de las posibilidades del sujeto. Además,
La neutralidad valorativa implica la necesidad de caracterizar cada caso en su especificidad y orientar según los recursos del sujeto, sus potenciales, como orientación hacia la vía alterna, el cambio, las nuevas posibilidades. Y una cuestión crucial es que no manejamos la vida de otras personas porque solo realizamos una orientación propositiva y no impositiva de nuestros valores. De modo que, a la pregunta de todo sujeto respecto de qué hacer, acudimos no a su mente sino a su corazón. Su tema es, sin dudas, difícil pero no imposible de cambiar. Es usted el único dueño de su vida y puede realizar los cambios que desee. De modo que, no pregunte a su mente sino a su corazón si desea hacer los cambios correspondientes. Es decir, pateamos la responsabilidad y el poder de decidir al sujeto, pero en casos como una violencia de pareja extrema, abuso del menor, y otros peligros, debemos operar en el sentido en que los derechos prescriben. Orientación por tarjetas. Tarjeta 1. El niño imitador. En casos de niños con inconductas, problemas escolares, niño tiránico que se impone a la madre, maltrata a las hermanas, el padre no está o no cumple su rol de generar límites y responsabilidades, operamos en el sentido de explicar a la madre que el niño sigue la senda del padre, que posee el mismo carácter, como la astilla de un mismo palo y que es fiel a su modelo que antaño tiranizaba a la madre. La madre, que al separarse creyó liberarse de su ex, vuelve a encontrar en sus hijos lo transmitido, la herencia psicológica de un hombre violento o impositivo y necesita entender qué pasa para poder orientar a su vez a sus hijos. Es decir, orientamos en este sentido y de la necesidad de instancias de diálogos, sin acusativos contra los hijos y comprender que simplemente se identificaron con su padre y que hace falta realizar la operatoria de desidentificación para desarmar el modelo tiránico en los hijos y forjar con ellos un proyecto de vida mejor. A medida que profundicemos en el marco de ideas sobre la guidance, podemos orientar cada vez mejor. Tarjeta 2, de tal palo, tal astilla. Similar al anterior en el sentido en que el chico adquiere el mismo estilo vincular y carácter que el padre, o en el caso de la niña, que la madre. De modo que, si asistimos a casos de hijos con problemas de parejas, o casos de hijos que tratan mal pega a las hermanas, se transforma en tirano en la casa, necesitamos que la madre tome conciencia de lo que está pasando. De la misma manera si su problema es de parejas, orientamos en el sentido de que pueda comprender a la astilla de su pareja tanto como entenderse ella misma como astilla de su padre y del modelo de pareja de sus padres. Es decir, orientamos hacia los legados, la herencia psicológica de modelos y de transmisiones de modelos violentos, de divorcios difíciles que hacen sufrir. Sin duda que buscamos despotenciar tales modelos transmitidos y necesitamos conocerlos, hacerlos conscientes en el sujeto, delinear una estrategia de orientación para que a su vez ella pueda orientarse y orientar a sus hijos. En el caso de su problema de parejas, orientamos para que comprenda a su marido y a ella misma y poder así proyectar los cambios a realizar. Comprender no significa dar la razón sino entender qué está pasando y cómo debería pasar sin pretensiones impositivas sino propositivas para que la pareja se ayude en forma recíproca y progresar hacia el proyecto de amor conjunto. Tarjeta 3. El abuelo juguetón. Es la tarjeta donde sondeamos indicadores de abuso sexual en niños pequeños o incluso adolescentes porque remite a las relaciones con adultos significativos de la familia. Sabemos que la mayor parte de los así suceden en la familia y necesitamos conocer lo que piensa y lo que proyectan los chicos sobre la tarjeta. En el caso de madre oprimida, amenazada por un perverso de tipo psicopático los que amenazan, orientamos según derechos del niño y a pesar de que la madre tema perder al proveedor económico de la familia, le indicamos de que es obligación realizar la denuncia. Igualmente nosotros estamos obligados incluso ante la presunción según pautan leyes como la Ley 21.160 entre otros. En el niño o niña abusado, procedemos al derecho reparatorio a los fines de curar del trauma sexual, reparar el daño psíquico, empoderar, y enseñar que su cuerpo no puede ser tocado por nadie. En el caso de jóvenes, realizamos grupos de catarsis de integración, reparación, etc., a los fines del rearmado de un proyecto emocional libre de traumas e inhibiciones y temores producto de los mismos. Tarjeta 4, relación padre-hijo. Es la tarjeta que explora la naturaleza de la relación padre-hijo, si no hay reproches, si hay afinidad, indiferencias, antipatías, descalificaciones, maltrato físico, favoritismo en la distribución de afectos, o incluso, casos de abuso sexual. En el caso de padres punitivos orientamos hacia castigos no represivos, a castigos reparatorios de las inconductas y a un código de convivencia donde se aprendan cosas de los errores y diferencias en la familia. Tarjeta 5. Facilitación u obstrucción de vínculos con el padre. Forma parte de un proceso que se da en divorcios difíciles donde los padres pelean entre sí utilizando a los hijos como pelota de ping-pong. También denominado SAP o síndrome de alienación parental donde uno de los padres utiliza al hijo en contra del otro, alienando, llenándole la cabeza, difamando a la otra parte, etc. Cabe acotar algo que suele suceder y es que algunos profesionales asociaron el SAP con abuso sexual y en caso de abuso sexual es muy claro que no puede acercarse al niño. La obstrucción no se puede considerar en casos de abuso sexual. Se considera obstrucción vincular porque allí se impide cumplimiento de función paterna y al niño de su padre. Es decir, orientamos en el sentido del derecho del niño y a la necesidad de instancias de compartir cosas con el padre porque nunca se divorció del mismo.
Muchas madres ignoran el proceso y cometen la obstrucción y de paso las asesoramos en el sentido de la necesidad de paternaje en el niño. Pero cabe algo más, despotenciar lo malo que el padre transmite al niño, es decir, los modelos violentos, buscando despotenciar tales en el niño y en la madre como orientadora de su hijo para que proceda a despotenciar tales modelos negativos que constan en la mente de su hijo. Tarjeta 6. Pegan a una niña. En esta tarjeta trabajamos si existen alusiones a maltratos, e incluso abuso sexual también como en los casos en que el abusador amenaza y castiga a la menor. Es una tarjeta donde los chicos proyectas las injusticias y maltratos que padecen tanto como el ser pospuesto, no ser querido, sufrir maltrato psicológico y ataques a su identidad como el no servís para nada, etc. Los padres deben ser orientados en el sentido de métodos de enseñanzas no punitivos, cambiando los viejos métodos como el cinto, los látigos, hacer arrodillar sobre maíz, encerrar en muebles, echar a la calle, y todo castigo represivo. Es decir, orientamos hacia el derecho no represivo y hacia castigos no represivos en el sentido en que los hijos aprendan algo nuevo en cada transgresión. Para lo mismo, necesitamos despotenciar los viejos moldes de castigos represivos transmitidos en la familia de origen. Es decir, orientamos tomando como herramienta los derechos del niño aunque con un lenguaje cotidiano para evitar confrontar con tales padres que hacen activo lo que sufrieron pasivamente siendo niño. Es decir, la repetición de modelos violentos. Tarjeta 7. Tocan a una niña. Claramente es la tarjeta que busca explicitar casos de abuso sexual o peligros, en el caso de niños y jóvenes que manifiesten avances de adultos, sea en el ámbito familiar o el institucional y social. De modo que, ponemos atención en las reacciones a esta tarjeta, si hay miedo a hablar, si hay algo oculto, buscando la seguridad del sujeto para que deposite su confianza en nosotros y pueda contar lo que le pasa. Si hay casos emergentes, sabemos que estamos obligados a denunciar por la ley y los derechos del niño y en el caso en que sea un familiar diferente a los padres, instar a esto para que lo hagan e incluso acompañar, si hiciere falta. Incluso ante presunciones la ley nos obliga a ello. Por otro, comenzamos a orientar a la familia respecto de la necesidad de instancias grupales para que el niño o joven pueda elaborar el trauma y poder transformar los miedos y angustias. Es decir, orientamos a la madre, al padre, o si está la madre sola, a ella aunque también trabajamos con ella cuestiones de seguridad familiar de la menor, rutinas, etc., y también de la necesidad del enfoque reparatorio para rearmar un proyecto de vida más seguro. En los más pequeños necesitamos orientar en relación al tema, extraños, el grooming que es cuando un adulto hipnotiza al niño con perfiles falsos para abusar de los mismos, entre otros posibles riesgos. Tarjeta 8. Hermanos que se cuidan. Son los casos en que en la familia no hay seguridad, por autoritarismo paterno, conflictos permanentes, adicción adulta, alcoholismo, violencia de parejas, delincuencias, etc., y los chicos establecen una alianza entre ellos a los fines de sentirse más seguro. También por cuestiones de maltrato infantil y abuso sexual, como forma de apoyo recíproco. Allí necesitamos el viraje desde un modelo de familia conflictiva a otra mejor, despotenciando los modelos negativos, centrándonos en el proyecto de vida potencial, y otorgando al sujeto herramientas de autoempoderamiento, cuidado de sus hermanos, donde denunciar, tomarse recaudos, entre otros. También en los casos de niños parentalizados, donde ocupan lugares de adultos, como la hermanita que cuida a sus hermanos a falta de mamá, lo que genera un desequilibrio en su mente merced a que padece la situación en el sentido del sacrificio cuando por edad, debería estar estudiando o jugando, entre otros. Es decir, reparamos las injusticias vividas orientando hacia su proyecto, hablando sobre su situación, su proyecto, sus posibilidades y también, para transformar las injusticias vividas como necesidad familiar de cuidar a los hermanos a falta de la madre. Tarjeta 9. No me veo bien. Es la tarjeta vinculada a proyecciones del esquema corporal, la imagen inconsciente del cuerpo donde aparece un sujeto fijado a un modelo inconsciente y proveniente de un linaje y que se engancha con los moldes del mercado, también ideal y acorde con la moda. Orientamos en el sentido de un cuerpo sano, alejado de la publicidad, la moda, los ideales perfeccionistas y de la necesidad de una alimentación equilibrada según dicta la pirámide nutricional. Podemos acudir a charla de especialista como una nutricionista, etc., a los fines de reforzar la propuesta. Además, recomendamos deporterapia, caminar, andar en bicicleta, etc., a los fines de un cuerpo sano en mente sano. En el caso de la bulimia y la anorexia, constituyen también síntomas de una neurosis, como pregunta por el cuerpo y su función, en función de la etapa de conquistas amorosas, un mercado del amor exigente, quedando el sujeto con sentimientos de inferioridad y depresión, al ser discriminado por la moda, el grupo de pares, en la escuela, etc. En la anorexia, que son los casos que no comen casi nada, necesitamos evaluar el peso, derivar a una nutricionista y a terapia merced al peligro de muerte por falta de ingestas suficientes. El bulímico padre culpas, luego de las ingestas, por lo que se autoinduce vómitos a los fines de cumplir con el ideal de bajo peso, el cuero perfecto, etc., con el peligro de enfermar.
Podemos conformar grupos de autoayudas para tales casos y charlas de especialistas en nutrición, derivar a deportes de porterapia, y también, acordar con los padres la orientación en el sentido de un cuerpo sano alejado de los ideales publicitarios y la moda. Tarjeta 10. Comidas chatarras. Muy similar a la tarjeta 9, tratamos con la obesidad y la hiperobesidad, aunque también con la malnutrición, comiendo en exceso comidas chatarras, con alto contenido de grasas, etc., y el abuso de ciertos alimentos y carencias de otras. Es decir, el exceso de alimentación como parte de la cultura familiar que incentiva inconscientemente el alto consumo de comidas, el valor excesivo otorgado a las comidas, y en casos en que aparece el gordo genealógico como transmisión de modelos obesos y el sujeto queda fijado a una imagen transmitida de obesidad o hiperobesidad. También prescribimos deporterapia, asistir a la nutricionista, caminar, andar en bicicleta, entre otras actividades físicas. Tarjeta 11. Muchas horas con los juegos. Son los casos de ciberadicción que necesitamos orientar a padres. Consiste en que el niño se ha vuelto adicto de los juegos por celular o la PC y descuida tareas escolares, el cuidado de sus hermanos cuando la familia le encarga el tema, y sobre todo, el tema del fracaso escolar a que lleva la ciberadicción. No tiene tiempo para leer, hacer deporte, cumplir con la escuela y cuando lo hace, no se implica con la tarea. Solo termina cuestionarios en forma mecánica para seguir gozando desde un enfoque hedonista de la infancia. Es decir, no hay límites claros desde los padres ni estos establecen compromisos con el niño. De modo que, orientamos en el sentido de los límites, organización de la tarea, dosificar la cantidad de tiempo para jugar y utilizar las inteligencias múltiples para que también realice deportes, artes, conocimientos extraescolares, desarrollar intereses, entre otros. Tarjeta 12. Embarazo adolescente y abortos. Métodos. Son los casos en que hubo embarazo adolescente desde la madre o asistimos a un caso en la familia. Allí evaluamos si hay aceptación. ¿Qué piensa la familia de la pareja, y si no hay indicadores de probable aborto? Es decir, evaluamos si hubo cuidados o negligencias y trabajamos el tema de estar embarazada, lo que significa en términos de proyecto de vida, los cuidados, la necesidad de cambiar de enfoques hacia la madurez y evaluar si no es algo accidental, y que el embarazo cambió el tema del amor en la joven pareja. Es decir, evaluamos en qué contexto emocional, de pareja, etc., está creciendo el bebé. También si hay indicios de posibles abortos, orientando hacia la opinión de los padres de ella, de su novio, entre otros. La idea es anticipar abortos clandestinos y peligrosos y asesorar a la joven respecto de tales si aparece alguna idea al respecto. También la orientamos hacia la maternidad, los cuidados, necesidades, la crianza, etc., y la necesidad de que se ponga a pensar. Evaluamos si hay aliados en la familia como una abuela en quien apoyarse y cómo cayó el tema en la familia. Es decir, a partir de allí, organizamos una escuela para padres para orientar y como metodología de trabajo. Al mismo tiempo, trabajamos los estudios y de que el embarazo no es una enfermedad y de lo importante que es seguir estudiando incluso cuando en los momentos de tener al bebé la escuela le envíen las tareas. Es el empoderamiento del maternaje, donde la orientación de quienes ya estuvieron en la misma situación resulta muy válida. Sobre todo si la familia no está de acuerdo y hay conflictos del tipo que se hagan cargo y se junten, etc. Tarjeta 13. Niños adoptados. Son los casos en que hay problema de adaptación del niño a la nueva familia, manifiesta conductas diferentes a la nueva familia, y ello acarrea frustración de los nuevos padres así como depresión y frustración en el niño que no logra adaptarse. Allí, orientamos en el sentido en que el niño busca una familia, la que tuvo, la que perdió y que en cada caso, hay grados menores o mayores de elaboración de tal trauma. De modo que, el niño va a necesitar padres que comprendan al niño y sus necesidades y ayudarlo a recordar mucho sobre su familia anterior, a elaborarlo hablando de lo que se acuerda, valorar sus recuerdos, felicitarlo, y así, gradualmente con la empatía de los padres, irá cruzando de la familia anterior y anhelada a la nueva familia que percibe como receptiva y mejor. Es decir, el pasaje por un duelo de desprendimiento y la recepción de la nueva familia con un ambiente facilitador. Los nuevos hermanos necesitan también orientación para ser receptivos y poder llegar a jugar entre todos, que es cuando los chicos se han incorporado a la nueva situación. El nuevo padre es fundamental si es varón y si es niña, la madre, para forjar el apego a las nuevas figuras, tener pertenencia y aprender a quererlos. Por su parte, cada padre debe ganar la confianza del nuevo niño y ello requiere superar las resistencias internas que a veces es de uno de los padres, el que no propuso la adopción como opción. Es decir, no estaba preparado o no tenía necesidad. Tarjeta 14. Niños explotados. Son los niños explotados laboralmente siendo que los derechos del niño pauta estudiar y tiempo para jugar. En zonas marginales, muchas veces son sostén de hogar, por lo que, debemos considerar la posibilidad de tramitar ayudas a la familia y evitar que los menores sean explotados. Sin embargo, debemos considerar que para muchos niños, tales tareas se les aparecen como entrenamiento para ser como sus padres y no lo perciben como explotación. A veces, como ya lo afirmamos, los hermanitos comen gracias a que ellos aportan algo.
Las leyes son normas abstractas y debemos considerar la lógica de la situación y analizar si están ayudando, acompañan a adultos o si son explotados tanto en lo dinerario como el tiempo, llevando al niño a perder los estudios, por ejemplo. Tarjeta 15. Fracaso escolar. Son los niños que avanzan hacia el fracaso, alto ausentismo, repitencias, la escuela no los motiva y la familia no sabe cómo hacer. Sin dudas que debemos buscar las razones en el discurso del niño y de sus padres. Muchas veces, el niño sigue la senda de su padre y se permite fracasar para ser como el padre que nunca pudo terminar sus estudios. Esto es propio de la clase baja, siendo diferente en la clase media, donde los estudios son muy valorados y el porcentaje de fracaso es muy poco. Orientamos en el sentido de la importancia del estudiar y sondeamos el programa de vida del niño para ver qué encontramos en materia de estudiar. No tardaremos en dar con una cultura familiar y una tradición donde asistimos al dilema trabajar o estudiar, eligiendo el niño el trabajar para parecer muy pronto a su modelo paterno. El reto en estos casos es desarmar la herencia psicológica y poder reprogramar al niño hacia un proyecto vocacional mejor y virar hacia otros enfoques. Tarjeta 16. Padre e hija. Indagamos con esta tarjeta las relaciones padre-hija y su naturaleza. Sondeamos para ver si hay objeciones, reproches. ¿Qué opina del padre para ver si orientamos a la madre o a la menor hacia mejores rumbos? En el caso del adulto, orientamos hacia un modelo paterno democrático, a contrario del padre punitivo o el anárquico. Asistimos en esta tarjeta a la proyección del complejo de Edipo de la niña que se apega al padre y odia a la madre a quien considera como rival en su acceso al padre. Pero al mismo tiempo se identifica con la madre y es como la madre, por lo que vamos a encontrar indicios sobre la relación del padre y la madre a través de ella, que juega el mismo rol que la madre como mamita del padre. Es decir, todo en un plano inconsciente. Estamos a la pesca de reproches o cosas que no anda bien para orientar hacia un paternaje mejor y mejorar la comunicación padre-hija. Tarjeta 17. La niñez abandonada. Es la tarjeta donde rastreamos si el adulto fue querido, tuvo una familia confortable, o por el contrario, sufrió abandonos, negligencias, no fue querido, etc. Tales situaciones pesan en la autoestima del niño porque el sostén de los padres resulta imprescindible para una crianza saludable o de salud mental. En los casos en que asistimos a omisión de cuidado, descuidos, el niño sufrió algo, fue abandonado, etc. Buscamos la reparación de tales a través de su despotenciación vía la conversación sobre el tema para que el niño pueda encontrarse sirviéndose de modelos alternativos como un tío materno, el abuelo, o incluso el padrastro u otros. También, buscamos despotenciar el modelo abandonista a que asistió el niño para evitar que repita la herencia transgeneracional del abandono. Los niños abandonados suelen sufrir la devastación de su identidad y corren peligro de volverse esquizofrénico, caer marginalizado, terminar preso, en reformatorios o fundaciones, y terminar en la calle para ser preso de delincuentes o la trata sexual, o el tráfico. Solo unos pocos escapan al destino de condena de no haber sido querido o abandonado, nacer hijo ilegítimo y ser dado en crianza, ser producto del abuso sexual, entre otros. Lo portan como un trauma brutal del que huyen a los fines de evitar confrontarse con la misma muerte. Puede que sea resiliente y decida autoproducirse a partir de lo poco que la vida le dio y enfrentar el mundo. A esos niños no hace falta explicarle de la vida. Ya han vivido el infierno y son refractarios a cualquier situación traumatógenas porque ya han padecido toda una vida de traumas. Es la misma tragedia y curarse de tal resulta difícil porque no le podemos dar lo que ellos buscan, una familia. De modo que, lo mejor es considerarlos como héroes de su propia tragedia y valorar sus conquistas como logros de autoproducción y orientarlos para vivir con lo que les tocó en suerte. Es decir, transformar la tragedia existencial en proeza y que ellos a su vez no repitan el abandono paterno, materno o de ambos. Tarjeta 18. Tengo un hijo adicto. En estos casos, trabajamos para evitar la criminalización y de la necesidad de orientación hacia granja, tratamiento psicológico, grupos de autoayudas en adicción, entre otros. Es decir, evitamos que la familia caiga presa de prejuicios y estigmatizaciones y considerar al sujeto como afectado por un síndrome del que necesita nuestra ayuda para salir. Tampoco lo psicopatologizamos en el sentido de considerarlo un enfermo mental. Sabemos que la clínica psicológica lo considera así, pero le sacamos poder orientando hacia un enfoque positivo, considerando el tema como pasajero, como un traspié del proyecto de vida que posee muchos potenciales. De modo que, orientamos hacia las posibilidades y logros del sujeto así como acudimos al padre o al modelo precursor que lo introdujo en el tema para entrever su vida, cómo se desarrolló la adicción, cuánto duró y cuándo tiró la toalla. Es decir, analizamos hacia dónde apunta con su adicción y acudimos a la red familiar para empoderarlo y ayudarlo a superar el trance adictivo. Al mismo tiempo, buscamos despotenciar su guión adictivo que lo mantiene cautivo en un modelo consumista, que resuelve las ansiedades y angustias de vida con el método adictivo. Buscamos conocer cómo empezó, su modelo fundante o precursor, el que lo introdujo en el tema, si fue en grupo de pares, con su pareja, etc. Trabajamos las identificaciones a modelos y buscamos la desidentificación para sacarle poder al método pseudo-resolutivo de problemas. Trabajamos también el método familiar y si hubo momentos precursores como pescar a uno de los padres consumiendo, etc.
Tarjeta 19. Hay un loco en la familia. Sabemos que un sujeto se puede psicotizar por el factor infantil, el factor disposicional, y las reyertas de parejas y las exigencias familiares y sociales pueden operar en ese sentido. De modo que, la emergencia de la locura conmociona a toda la familia y más a la pareja que no sabe qué hacer. Incluso, el peligro para la mujer que asiste a un ser impositivo y tiránico en materia de pareja. De modo que, al detectar la eclosión de la psicosis, sea con coadyuvantes como el alcoholismo, etc., debemos orientar en el sentido del tratamiento psiquiátrico, pero si detectamos escenas peligrosas, orientar en el sentido de proteger a los niños y a la mujer acudiendo a la red familiar y social. El sujeto psicótico no está conectado con la realidad compartida y hará lo que sea para imponerse. De modo que, orientamos a la mujer para que se tome recaudos y a la familia para que comprenda la situación. En el caso de internaciones, sabemos, resulta difícil, pero cuando hay agresiones el trámite se agiliza. Si el sujeto se brotó es porque ya traía una predisposición y no soportó los avatares de la familia y la vida. En los chicos, trabajamos los efectos del suceso, el modelo psicótico que ellos incorporan a título de modelo a seguir, por lo que, orientamos al paternaje sustitutivo como un tío, el abuelo, dando en cuidado hasta que la fase aguda pase. Pero desde ya que debemos orientar para proteger a la mujer y los hijos hasta que el panorama aclare y se realicen los trámites, etc. Tarjeta 20. Quieren internar al abuelito. En casi todos los casos, los abuelos o la persona de tercera y cuarta edad resulta un estorbo y son pocas las familias y parejas inclusivas y protectores de los viejos. De modo que, orientamos en el sentido de evitar la segregación generacional en geriátricos acudiendo a la sensibilidad y el sentimiento de culpa que en este caso puede llamar a la reflexión. Es la guerra del cerdo donde la nueva generación viene por los viejos, y necesitamos hacer consciente esta sustitución y exclusión generacional de los padres que nos criaron. Hacemos consciente el proceso de probable exclusión y caracterizamos los geriátricos como lugares de muertes del deseo como muerte psicológica después de la primera muerte que es la muerte social por exclusión. Seguidamente viene la muerte física por tristeza, soledad, abandono brutal ya para que los viejos se mueran. Una crueldad propia de esta sociedad loca, donde la lógica económica excluye al que ya no produce. Orientamos en el sentido de la inclusión familiar buscando organizar a la familia para que el abuelo se sienta bien y tenga su lugar sin que nadie lo mate con químicos u otras formas de asesinato velado. Recomiendo mi libro Abuelicidio, donde estudio en detalle el proceso. Tarjeta 21. Un discapacitado en la familia. Orientamos en el sentido de romper con el paradigma de la discapacidad que incapacita, que lleva a percibir al sujeto en términos del déficit, valorando la discapacidad intelectual y física como invalidatorios de toda la vida del sujeto. Pero no es así y orientamos hacia el paradigma de las inteligencias múltiples y maximizamos las 9 inteligencias restantes del sujeto que pasamos a llamar IM o inteligente múltiple por todas las capacidades latentes a desarrollar que posee. Es decir, visualizamos los potenciales del sujeto explicando las inteligencias múltiples intelectual, corporal, cinética, visuo, espacial o creativa, naturalista, emocional, digital, interpersonal, intrapersonal, existencial, musical, etc. Es decir, pasamos a relativizar los diagnósticos de retraso mental y discapacidad corporal para maximizar las demás habilidades del sujeto y de la necesidad de estimular sus capacidades no desarrolladas porque fueron reprimidas por la mirada del déficit y legitimada por un diagnóstico parcial como son los diagnósticos actuales en términos de test mental. Hacemos consciente los derechos del IM y de la necesidad de un derecho reparatorio de su proyecto de vida dañado por visiones tecnicistas y parciales como los test y orientamos en el sentido del desarrollo de sus IM y de su faz emocional, como el derecho a amar y a tener parejas, aunque, es caso por caso y evaluamos las posibilidades de cada sujeto y familia. Tarjeta 20. Temas de parejas. Esta tarjeta estimula el debate sobre temas de parejas, violencia de parejas, tipos de violencias, la necesidad de prevención, etc. Y pasamos a explicar a través de diferentes dispositivos como PowerPoint, etc., el enfoque dialéctico, la dialéctica de parejas, síndrome de Procusto, etc., que ayuda a enfocar el tema desde el enfoque vincular, guión de parejas, etc., lo que cambia el panorama que solamente se centra en el último eslabón de la cadena que es la denuncia y la criminalización de los amores problemáticos. Es decir, buscamos la prevención y el conocimiento de los procesos de parejas para ayudar a cambiar. Orientamos también hacia la dinámica de parejas, el dispositivo multipareja y la escuela para pareja que organizamos conjuntamente. Tarjeta 23. Un divorcio difícil. Orientamos en el sentido de resolutivo, como mediación de parejas, para resolver las diferencias personales y pensar en los hijos, que no se han divorciado de los padres. Allí acudimos a los niños que observan, incorporan modelos conflictivos, de violencias, etc., que dañan su proyecto emocional y que buscamos la mejor manera de expresar a los padres y como forma de intervención para el grupo. Buscamos disminuir la reyerta de parejas que llevó al encontronazo y ruptura y buscamos compatibilizar a cada integrante con su propio guión de pareja y poder así entender la situación desde otro lugar. Citamos también a la pareja y si existen adolescentes también, que en estos momentos son partes protagónicos de todo el conflicto.
Lo claro es despotenciar ambos guiones, intervenir sobre lo depositado en los niños como herencia psicológica negativa y despotenciar sus efectos a futuro. El tema es delicado y con cada protagonista necesitamos un lenguaje metafórico, citando casos, anécdotas, orientando en forma indirecta incluso para evitar despertar sensibilidades, acudiendo en todo momento a la necesidad de que el divorcio fue entre adultos y no con los hijos. De modo que, vemos también el tema del SAP o síndrome de alienación parental, muy patentes en estos casos. Tarjeta 24. Discriminación y violencias de géneros. Trabajamos en forma grupal la temática, debatimos y orientamos en el sentido de la tolerancia hacia el diferente, el derecho a elegir la propia identidad de género y el sexual, el derecho a la diversidad, con el empoderamiento de géneros donde incentivamos la necesidad de apoyo, la inclusión de géneros, la perspectiva multigéneros como la valoración equitativa de toda clase de géneros y el derecho a estudiar, a capacitarse y trabajar en son de igualdad. También, la prevención de toda clase de violencia entre géneros, incentivamente la perspectiva multigéneros que incluye a todos los géneros en el género humano sin distinción de superiores ni mejores y sí de sujetos de derechos con criterios de igualdad entre todos. Tarjeta 25. Trata de menores. Con el enfoque preventivo en primera fila, partimos en el debate para considerar lo que piensa la gente. Debatimos y orientamos hacia la necesidad de dispositivos de prevención en todo barrio, de profesionales PS, trabajador social, psicopedagogos y docentes dictando talleres para el empoderamiento de géneros, dar herramientas de protección a las jóvenes para que puedan detectar el accionar de los tratas, así como de otros métodos como el uso de pseudonovios que enamoran a las chicas para luego insertarlas en la red de tratas. En el caso de adolescentes y en situación barrial o escolar, poder detectar los peligros inherentes como el caso de quienes ofrecen para modelos, sacar fotos, posar en las redes, etc., para luego insertar a las chicas en la red de prostituciones. En el caso de los tratas que operan por la fuerza, secuestrando, etc., es bueno conversar sobre cómo realizan sus fechorías, las famosas combis que pasan en ciertos barrios, entre otros. Muchas veces asistimos a casos de chicas traídas desde el extranjero, engañadas con supuestos trabajos, lo que también asistimos a la versión nacional donde aparecen conocidos, amigos en las redes, incluso pseudo-amigas que ostentan lujos, etc., para seducir y captar para las redes de tratas. En estos casos, lo mejor es la prevención y el empoderamiento de las mujeres y adolescentes para que puedan anticipar y prevenir ser abordadas por los tratas. Trabajar estos temas con la familia ayuda muchísimo, y también los casos en que las jóvenes son iniciadas por la pareja, como el caso del 840 que las manda a trabajar o de otros familiares y amigas. Tarjeta 26. Niños en situación de calles. Siempre es bueno poder detectar los casos de niños en situación de calles que, en muchos casos, vuelven a sus viviendas luego de deambular cartoneando, pidiendo limosnas, entre otros, a los fines de poder dialogar con ellos, idear proyectos, participar con los chicos de los barrios, poder hablar de sus estudios y también con los padres para poder diseñar estrategias. La calle no es buena y que un niño duerma una sola noche en la calle ya condiciona su visión triste y trágica de la vida. El peligro es el de marginalizarse, terminar siendo abusados, utilizados para el tráfico de drogas, la prostitución de menores o cosas peores. De modo que, charlar sobre el tema con las familias, con los niños y jóvenes y poder empoderar a las familias para que protejan a sus hijos resulta muy aliviador. Se necesita ir a buscar y dialogar en grupos con tales niños y diseñar actividades grupales, técnicas grupales como dramatizaciones, juegos, deportes, etc., para poder orientarlos hacia los estudios. Digamos, nuestro enfoque es preventivo y muchas veces el niño es proveedor de su casa, siendo que, si no traen dinero los hermanos no comen. De modo que, en los comedores y merenderos, realizamos actividades para capacitar a las madres, al padre, etc., a los fines de poder proveer a la familia y evitar que los niños incursionen en la calle. Tarjeta 27. Niños abandonados. Son los niños que han sufrido el abandono de uno o ambos padres y padecen de un déficit de vida emocional que el niño con familia constituida sí lo tiene. Tales niños manifiestan la carencia emocional básica, se vuelven alexitímico o carentes de la capacidad de amar porque nunca tuvieron afectos, como condición necesario para dar amor. Suelen ser fríos, distantes, inseguros, o, por el contrario, y por avatares de la calle o vivir con tías y abuelos, volverse audaz y resiliente. Orientamos incentivando la resiliencia de tales niños a los fines de orientar hacia los estudios, hacia el sociopaternaje que consiste en que, a falta de pan, buenas son tortas, como los sustitutos paternos, tíos, abuelos, etc., los niños expulsados por su familia, como el caso de familias con padres adictos, alcohólicos, separados y con problemas psicológicos, maltrato infantil, golpes, etc., incentivan el abandono del hogar de parte de esos niños que encuentran más acogedor los bancos de estaciones que su mismo hogar deshecho. Tales niños llevan la impronta del rechazo, del no ser querido, de los maltratos al no confiar, al volverse insensibles como sus progenitores y terminan siendo reclutados para la delincuencia. Es decir, la necesidad de evitar el proceso que empieza con los maltratos y la expulsión consiguiente. Muchos niños han asistido a que sus padres reiniciaron sus vidas, conformando otra familia, sin que medie lugar para ellos, con lo que, y sumado a la expulsión,
se suma el tener que ver a sus padres con nuevos hijos, lo que reduplica el sentimiento de ser un desecho. De modo que, trabajamos estos temas y el proyecto de vida del menor, incentivando la resiliencia como necesidad de reponerse, de continuar y armarse un proyecto de vida mejor. Si es posible la revinculación, se necesitan de la intervención de trabajadores sociales y el juez porque, sin la autoridad, esos padres jamás aceptaran al niño que en el ínterin se volvió un caracterial como forma de ser ya defensivo y antisocial. Tarjeta 28. Familia ensamblada. A primera vista y según relatan sus protagonistas, la familia se caracteriza por conflictos recurrentes, el estrés de los padres, las dificultades para una sana comunicación. Esto sucede porque la familia nunca estuvo ensamblada y hubo predominio de la división interna en dos bandos, a saber la dialéctica de linajes, la familia que busca mamá y la familia que busca papá como reedición de viejos fracasos. Ya son dos familias en pugnas porque cada uno busca instalar el suyo, la familia que lo vio nacer, llevando a las diferencias y desencuentros. Por otro y para complicar el panorama, los hijos de mamá anhelan y pujan por instalar y piden que vuelva la familia anterior que los vio nacer. Del lado del padre lo mismo. Los hijos nunca pudieron elaborar la ruptura familiar y anhelan la unidad de mamá y papá en la antigua familia. Los reclamos del tipo «¿Cuándo vemos a mamá?», etc., aluden a tal intención. Es decir, tales situaciones son inconscientes para sus actores y necesitamos pasar al plano de la conciencia el proceso opuesto al del ensamble familiar, los reclamos citados previamente. De modo que, la tarea de orientación y viraje en tales familias es la del proceso de ensamblar, lejos de la creencia de que es una familia ensamblada. Pero tal proceso resulta imposible sin el duelo de desprendimiento de la familia de origen en cada integrante. Es decir, poder atravesar el duelo de desprendimiento, aceptar la imposibilidad de que retorne tal familia de origen, pasarlo al plano de la conversación como versar juntos y sacarle potencia a la familia anterior para que el niño y el adulto pueda invertir energías psíquicas en la nueva familia. Hacemos consciente este proceso en los padres para que a su vez puedan incentivar el mismo proceso en los niños, pasando a ser una familia operativa que busca constituirse como nueva familia a partir de otras previas. Es una Aufhebung o superación por incorporación de lo previo en lo nuevo vía elaboración, el hacer consciente, el conversar y atravesar el duelo. Tarjeta 29, Madre sola. Hoy día aparece y de manera subrepticia, asistimos al predominio de la familia monoparental, a la madre sola que lucha por sus hijos, el trabajo, surgiendo problemas entre los niños, peleas, etc., de modo que, ella va a necesitar orientación en materia de organización familiar previa elaboración de la familia interna, su guión de familia que le pauta cómo ser, etc., por lo general, el quedarse sola con los hijos recibe aportes de la familia de origen como herencia psicológica y necesitamos conocer su familia de origen. Los avatares de su divorcio, y poder así orientarla hacia un guión nuevo y para que pueda desarrollar su vida emocional en una nueva familia que pueda incorporar en forma inclusiva a sus hijos. De ahí el tema de los padrastros, la falta de enganche con los hijos, los maltratos, etc. Al mismo tiempo, ella tendrá el problema típico en estos casos del hijo tirano que suplanta al padre que ya no está. Es decir, el hombre de la casa se pelea con hermanos y hermanas, porque ha pasado a ser el nuevo impositivo en lugar del que ya no está. De modo que, falta que cada hijo comprenda que asumir el carácter del padre como la astilla de un mismo palo no ayuda, que la madre sufre, que todos sufren y que se necesita un cambio de esquema. La madre también estará en situación de cambios, de reformulación de su guión de vida y de familia, por lo que, los encuentros deberán ser varios a los fines de despotenciar los mandatos y modelos previos y poder orientar a los hijos hacia el rol que les corresponde, ser hijo y no parentalizarse ubicándose como el nuevo jefe de hogar. Tarjeta 30. Hijastros. En toda familia ensamblada o en el caso de un padrastro con hijos de la nueva pareja suceden avatares propios. El hijastro y el padrastro manifiestan problemas de sincronización en el sentido del enganche emocional, que no hay enganche emocional, que el hijo no le da autoridad y reclama el de otro, el de su padre, lo que deriva en rechazos y reproches, hasta maltratos, entre otros. Tampoco el padrastro posee la programación para asumir al hijastro como su hijo y el problema del desenganche emocional lo afecta a él también. Es decir, un problema de empatías entre ambos o de enganche emocional. La madre apuesta a la nueva familia y a veces castiga al hijo por quejas de su pareja porque no entiende mucho el proceso. De modo que, el hijastro barra oblicua etc. es quien más sufre porque el poder lo tienen los adultos. La orientación en estos casos va hacia el incentivo del enganche emocional del padrastro, acudiendo a la madre como mediadora porque son pocos los padrastros que acudirían a una orientación a familias. De modo que tenemos a la madre de nuestro lado. Es ella quien comenzará a entender el proceso y a buscar que el hijo comprenda de la necesidad de apostar por la nueva familia, de ganarse al otro desde lo emocional, y de contribuir a la causa. Pero todo esto no podrá suceder si el padrastro no se motiva para el enganche emocional y ganarse el afecto de su nuevo hijo. Es decir, un enganche recíproco donde la madre opera como mediadora. Ella habla con su pareja y puede acordar líneas de acción. Sin embargo, el mismo padrastro busca otra familia, la que tuvo, la familia de origen tanto como su pareja y el joven hijastro, por lo que,
Operamos en el sentido de despotenciar las demandas de la familia de origen y buscar la compatibilización con la nueva familia. Nota final, en definitiva, las tarjetas constituyen estímulos proyectivos para conocer a las familias y poder así orientar Guidance, hacia cambios, hacia vínculos mejores, reformulando el guión de pareja, de vida, etc. Y todo en el proceso grupal o también en forma individual. De modo que, también se pueden tratar otros temas que no constan en las tarjetas y realizar orientaciones presenciales en escuelas, clubes, CIC, SUM, ON, sociedad de fomentos, consultorios sociales, formato virtual en grupos, FM barrial, entre otros. Lic. Vasconcelo Juan Carlos.